proyectar en el fondo de la presentación. Hoy lo siento. Buen día. Hoy día desperté y estaba el fuego apagado, así que me tuve que levantar a hacer fuego y me dio un montón de frío. Está muy heladito aquí. Tengo un segundo que estoy subiendo una imagen. Y nos vamos a poner a hablar inmediatamente de un nuevo tema para poder sumar a nuestros conocimientos. Sí, dejo prendido el fuego en la noche, pero a veces se apaga, porque hay que levantarse a meterle unos tronquitos. Y anoche pasamos de largo, nadie se levantó, se apagó. Esta clase la comenzamos el día viernes 7 de mayo, ¿no? El 30 de mayo. Fue nuestra primera el 30 de abril. Sí, momento, sí, ya voy a grabar. No importa, ya estamos grabando. 30 de abril. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es nuestra 13ª clase. Y son 18, 15, 16, 17, 18. O sea, el próximo martes 25 nosotros vamos a terminar este curso, este módulo. Por lo tanto, nos quedan algunas cosas claves por aprender para poder cumplir la totalidad de los contenidos, y yo les voy a compartir mi pantalla porque simplemente les quiero mostrar en la estructura del curso que de todos los contenidos que estamos leyendo, nosotros vamos a... Se ve en mi pantalla, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar en audio que tengo todo tapado? Sí, se ve. Excelente. Muchas gracias. Hemos pasado ya hasta la unidad 6, 7. Estamos hablando del lenguaje CSS. Pero ya hemos aplicado el lenguaje CSS y ustedes ya han hecho sus hojas de estilo y ya están aplicando el lenguaje CSS. Lo que nos falta, al igual que el lenguaje HTML, aprendernos más propiedades, aprender a hacer algunas cosas específicas. Y nos quedan dos temas que ver. Uno que se llama el diseño responsivo, que el diseño responsivo básicamente es cuando una página hace esto. Fíjense en esta misma aula virtual que estoy mirando, si yo la empiezo a ver de tamaño más pequeñito, esto se adapta y yo puedo ver esta página igual a este tamaño porque se adapta. ¿Ya? Voy a cerrar algunas ventanas. ¿Alcanza a ver que se adapta? Se va adaptando el tamaño. Y vamos a ver que la mayoría de las páginas tiene este comportamiento hoy en día que es adaptable al tamaño. Fíjense esto como se ve de así pequeño y que si yo lo agrando se ve de todas formas, ¿cierto? Porque se está adaptando. Profe, con respecto a eso, disculpe, tengo una duda. Sí. Vámonos más para atrás, cuando yo hago la maqueta, digamos, de cómo va a estar la página en grande, ¿tengo que hacer la maqueta para el responsivo también? ¿O se adapta automáticamente al responsivo? Esa es una duda que tengo. ¿Hay que hacer maquetas para los dos sitios? O sea, para las dos visualizaciones, o una sola y el programa, digamos, lo deja responsivo para las otras. Ya, mira, a tus preguntas. No, hay dos conceptos que nos quedan ver,
¿ya? Que es el diseño responsivo y el concepto mobile first, y nos vamos a adelantar a esa respuesta para que sepamos lo que nos falta ver. Para que un diseño sea responsivo, ¿ya? Tiene que estar diseñado de una forma adaptativa. Eso quiere decir que hay dos efectos que van a suceder al utilizar el lenguaje CSS. Primero, hay cosas que sí se van a adaptar automáticamente, depende de cómo estén sus propiedades. Por ejemplo, si en CSS tú tienes un elemento que tiene un ancho en porcentajes, por ejemplo, que mide 100% de ancho, cuando tú lo vayas achicando, siempre va a medir 100% de ancho y por lo tanto se va a ir adaptando. Pero hay otro montón de elementos que no tienen por qué saber qué es lo que van a hacer cuando sea un tamaño más pequeño. Por ejemplo, mira, todas estas cosas que están acá arriba, aquí dice IEP, acá hay un botón, está este menú y aquí están todos estos links, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 iconos. Cuando todo esto se achica, ¿ya? En este caso, por ejemplo, desaparece lo que estaba aquí al lado, a la izquierda, ¿ya? Desapareció el logotipo para que se mantuvieran esto y este menú se transformó en puros iconos, ¿ya? Y cuando está en grande, chuta, y cuando está en grande, este menú, ¿cierto? Se puede expandir, que no lo hace cuando está en pequeño y aparece el logotipo. Entonces, hay cosas que van a responder dependiendo de sus propiedades y hay otras cosas que en el fondo se tienen que acomodar y porque para poner la información de una pantalla grande en una pantalla chica, ¿cierto? Hay que redistribuir la información. Y lo mismo al revés. Por lo tanto, a su pregunta es sí. Nosotros ahora tenemos que diseñar pensando en cómo los elementos se van a adaptar a los diferentes tamaños. Y aquí viene el otro concepto que se llama Mobile First. Vamos a ver un par de clases más, pero yo me estoy adelantando porque nos queda poco y ya vamos a entender. Mobile First significa primero diseñar el tamaño pequeño. Mira, acá hay una imagen que vamos a ver. Vamos a esperar que cargue porque necesitamos solo la imagen. Bueno, pero aquí está. Yo puedo partir diseñando una imagen grande y luego definir qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, mira, en este caso hay 3 columnas. Hay un elemento arriba, un elemento main y 3 columnas, pero en el caso tablet hay 2 columnas y en el caso smartphone todo es una columna. Entonces tú puedes decidir pensar desde el tamaño grande hacia el tamaño pequeño o hoy día que hubo una tendencia que es pensar mobile first, que en realidad es diseñar primero el tamaño pequeño y después pensar cómo esta información se va a reacomodar en sus tamaños más grandes. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros sí, pues tenemos que pensar en cómo se adaptan nuestros diseños a los diferentes tamaños y por eso tenemos que entender el modelo de cajas, porque básicamente todos los elementos de HTML se renderizan en el navegador en forma de cajas, ¿ya? Y por lo tanto para nosotros pensar en diseño responsivo es como pensar en Tetris. Tenemos que saber cómo estas cajas se acomodan a los diferentes espacios y luego a través de CSS, de un concepto que también vamos a ver una clase más adelante que se llama los media queries. Yo los voy a dejar mientras tanto por si alguien se quiere adelantar. Un media query básicamente, lo voy a dejar aquí en Slack. Un media query es
un trocito de CSS. Fíjense que aquí dice Body Background Color Light Blue, pero esta declaración de CSS que pinta el color azul está envuelto en otra línea que es lo que se llama un CSS, y aquí se define un tamaño de pantalla. Y eso quiere decir que este CSS solamente va a afectar cuando el tamaño de pantalla sea de un máximo 600 píxeles. Y por lo tanto yo en CSS puedo definir rangos de tamaño de pantalla y hacer CSS específico para esos tamaños. ¿Ya? Esa es la lógica. No hemos llegado hasta ahí, porque eso es lo que nos falta ver, pero esa es la lógica para poder hacer un diseño responsivo o adaptativo. ¿Ya? Hay que pensar en cómo nuestra información se adapta y por lo tanto nosotros a través de CSS tenemos que decir lo que pasa. A través de CSS hay que decir, mira, estas eran 3 columnas, ahora son 2. Esto medía todo el ancho, ahora mide, no sé, el 50%. O esto medía 50% y en chiquitito mide 100%. ¿Se entiende? Entonces, hacer un sitio responsivo y adaptativo, o adaptativo, porque hay varios conceptos relacionados a eso, involucra tener diseñadas las diferentes instancias. ¿Ya? Pero vamos a pensar en bloques, en cajas. Por eso yo les estoy mostrando estos ejemplos. Chuta, se me fue la imagen. Vamos a pensar en cajas. Por ejemplo, mira, en desktop podría tener un content y un sidebar que está al lado, pero en móvil lo puede tener arriba y abajo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo uno puede mover las cajas de información. Y cuando hablo de cajas, hablo de las secciones, el header, el footer, el navbar, o un div. Ya, por lo tanto, ¿se entiende el concepto? No es la clase sobre esto, sino que para que entiendan hacia dónde vamos respecto a la pregunta que hizo la compañera, pero para que más o menos sepan cómo vamos a utilizar esto que se llama el modelo de cajas, que es lo que tenemos que entender. De hecho, esta imagen la vamos a usar para mañana o pasado. Ya, ¿cómo estamos hasta aquí? A ver, desde antes para ir clasificando elementos igual, la idea de verlo en tablet en celular, dice. Lo ideal es verlo en tablet. O sea, lo ideal hoy día es que un sitio se pueda adaptar y que tú te entres de cualquier dispositivo y puedas tener la experiencia. ¿Ya? Eso también tiene que ver, el que sea un sitio responsivo, tiene que ver con la experiencia de usuario. Yo abro un sitio web en una tablet y ni siquiera pensé, solo se vio bien ahí, yo navegué, estudié, compré, hice lo que quería ahí en esa plataforma. Si la veo desde un teléfono, se adaptó, yo ni siquiera pensé si es que se había adaptado o no, simplemente apareció, navego, hago lo que quiero, y si me meto de un computador que tiene una pantalla de 30 pulgadas, el sitio, ¿cierto? O la aplicación se adapta a esa pantalla y yo ahí simplemente la uso, ¿ya? Esa debería ser la experiencia. O sea, el usuario no tiene por qué andar pensando cómo se va a ver dependiendo del tamaño de pantalla. El usuario usa una pantalla y la experiencia debería adaptarse a la pantalla. Entonces vamos a entender hoy algo que se llama modelo de cajas. Algo que nos va a permitir entender de mejor forma cómo poder hacer diseños responsivos y en realidad cómo controlar todo el layout de los elementos que se disponen adentro de un HTML, ¿ya? Vamos a aprender el modelo de cajas y después vamos a aprender un par de formas de hacer diagramaciones, o sea, hacer lo siguiente. Después vamos a aprender a hacer esto, ¿ya? Columnas.
con HTML y CSS. Eso quiere decir que como vamos a aprender a hacer columnas, vamos a aprender a hacer, por ejemplo, esto. Vamos a aprender cómo hacer una columna entera, 2, 3, 2 tercios con 1 tercio, que separar esto en 4 iguales, así, o hasta 10 columnas, y con esto vamos a poder armar cualquier tipo de diagramación. ¿Ya? Vamos a ir creando estos espacios que van a tener medidas predefinidas y después adentro de estos espacios nosotros podemos meter el HTML que queramos y después son estas mismas columnas las que van a cambiar de tamaño dependiendo, ¿cierto?, de cómo nosotros vayamos definiendo que se va a comportar nuestro HTML. Entonces, hacia acá, para esto vamos a aprender el modelo de hojas, para poder aprender después a hacer columnas y múltiples diagramaciones. Una vez que aprendamos a hacer esto, vamos a poder construir el layout que queramos en la web. Porque fíjense, o sea, igual que cuando uno diagrama algo, información impreso, vamos a hacer columnas, vamos a definir 12 columnas, ya que es como el estándar, una diagramación de 12 columnas, y estas 12 columnas luego, como estaba mostrando acá, se van a poder transformar las cajitas van a poder adoptar cualquier forma, las 12 columnas, 6, 2 o 1, o de la otra forma, ¿ya? Y después va a ser como un rompecabezas. ¿Se entiende hacia dónde vamos? ¿Sí o no? Voy a mover esto para acá porque como que no hablan mucho. Se entiende hacia dónde vamos. O sea, ya aquí cuando sepamos hacer estas columnas nadie nos para. Y de hecho no necesitamos aprender a hacer estas columnas porque como yo les dije, hay mucho contenido que está disponible y por lo tanto si yo busco, por ejemplo, una columna de 12, una grilla de 12 columnas en HTML y CSS, yo me puedo encontrar sitios, por ejemplo, a ver, ¿dónde hay una? Yo me puedo encontrar sitios donde están las columnas hechas ya con el código. Después lo vamos a ver. Aquí no hay, pero hay algunos sitios, lo vamos a ver después cuando hagamos las columnas. Quería ver si me encontraba uno más rápido. Así hay sitios donde yo simplemente copio, pego el código y tengo mis 12 columnas hechas. ¿Ya? Pero ya vamos hacia allá. De hecho, vamos a aprender cómo escribirla. Mira, ahí José Luis Villablanca nos envió un link. Veamos. Ay, mira. Ahí ya está. Tenemos un layout de 12 columnas y que es uno típico y uno no típico. ¿Y cómo hago para lograr esto? Mira, aquí está el HTML y aquí está el CSS, que es con una propiedad que se llama Display Grid. Y vamos a ver cómo con Display Grid, que es una propiedad de CSS, podemos hacer una grilla. Ya, o sea, incluso vamos a copiar, pegar esa grilla, ni siquiera la vamos a construir entera, pero para poder construir eso, vamos a entender lo siguiente. Mira, ahí Marta también nos envió un link que habla de la grilla responsiva. Y si ustedes se fijan de esto es grilla responsiva, porque si es que yo achico mi pantalla, miren cómo se van adaptando los elementos. ¿Ya? Esto es lo que se llama un layout líquido, porque se aprieta, ¿ya? No baja ninguna de las columnas, sino que simplemente se aprietan dependiendo del tamaño. Ya hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, vamos a ir directamente a lo que es el modelo de cajas, para que entendamos bien de qué es lo que estamos hablando. Ya.
Cuando hablamos de modelo de cajas, tenemos esta imagen que se repite en la internet, en donde nos muestran que hay una caja, ¿cierto? O un contenido, y nos muestra luego 1, 2, 3 otros elementos más, que son elementos que ya algunos de ustedes estaban viendo, que es el padding, el borde y el margen, ya que lo habíamos visto como diferentes propiedades de CSS. Dame un segundo, que la Lupita ya se está volviendo loca. Ven aquí. Ya, la Lupita Fox se está volviendo loquita. Ya, volví, lo siento. Entonces, este modelo de caja CSS, ¿qué es lo que nos explica? ¿Ya? Nos explica que todos los elementos de HTML se despliegan en el navegador en forma de caja, ¿ya? Y hay dos formas en que los elementos aparecen: en bloque y en línea. Y yo les voy a mandar un link acá que dice inline block elements. Esto es lo primero que tenemos que entender. Y esto lo vamos a poner aquí en Slack y lo vamos a mandar aquí también. Todos los elementos que yo escribo adentro de un HTML, ya, se renderizan en el navegador, o sea, acá de esta forma, en forma de caja. Por eso hay habla de un modelo de caja, ¿ya? Y ya vamos a, ¿qué es lo que es una caja? Es como se define como un área cuadrada o rectangular, ¿ya? Y esta área rectangular no solamente tiene las propiedades de su contenido, sino que también tiene propiedades de padding, que viene siendo como un margen interno, tiene propiedades de borde y tiene propiedades de margen, ¿ya? Y estos elementos pueden ser del tipo bloque, aquí voy a traducir esto, bloque o en línea. Por eso dice block, elementos en línea de HTML y elementos en bloque. Cada elemento HTML tiene una visualización predeterminada y hay dos valores, en bloque y en línea. Eso quiere decir que absolutamente todo lo que ustedes escriban en un HTML o se va a visualizar como bloque o se va a visualizar en línea, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir en bloque o en línea? Y aquí hay una pequeña descripción, dice: los elementos en bloque siempre comienzan en una línea nueva. Un elemento de bloque siempre ocupa todo el ancho disponible. Se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha tanto como puede. Y un elemento de bloque tiene un margen superior e inferior, mientras que un elemento en línea no. El elemento div es un elemento a nivel de bloque. Vamos a ver a qué se refiere. Si ustedes se fijan, acá hay un elemento div que tiene, vamos a borrar esto de acá. Si ustedes se fijan en este HTML, hay un elemento div, hay un elemento p. Voy a agregar otra etiqueta de las HTML que hemos visto,
¿ya? Voy a agregar, por ejemplo, un main y voy a agregar más abajo un elemento footer. Voy a poner aquí, a ver, y voy a poner un section. Ya. Si ustedes se fijan, aquí tengo 4 elementos en HTML. Un elemento div, un elemento section, un elemento párrafo y un elemento footer, ¿ya? No hay nada de estilos asociados. Sin embargo, según lo que hemos estado leyendo acá con los elementos de bloque, en realidad estos elementos ya traen una forma de mostrarse por defecto. Y me dice que un elemento con bloque siempre comienza en una línea nueva y que ocupa todo el ancho. Si voy a hacer algo, voy a agregar acá un head y voy a escribir CSS aquí adentro para luego voy a agregar una etiqueta style. Es forma de escribir CSS en el mismo documento HTML, ¿ya? Voy a hacer algo, le voy a poner un fondo de color a este div, le vamos a poner una clase para identificarlo, ¿ya? Vamos a poner la clase. No, en realidad no le vamos a poner una clase porque ahí solo hay un div en esto. Entonces, voy a darle un color de fondo a ese cuadro div, ya a esto de acá. Y el fondo se escribe background color, por ejemplo. Si ustedes se fijan, este div que dice Hello World, yo le pinto el fondo verde y lo que hace es que ocupa de un lado hasta el otro. Y luego el siguiente bloque que dice hola comienza abajo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso, no? Esto va de un lado a otro. Ocupa el 100% de la pantalla. Sí. O sea, como dice acá, es un elemento a nivel de bloque. Porque siempre comienza en una nueva línea. O sea, aquí está div y aquí aparece y después viene otro elemento que es section y aparece en la línea de abajo. Siempre aparece en una nueva línea y después nos dice que se extiende desde la izquierda hacia la derecha tanto como puede, o sea, mide el 100% por defecto. Voy a pintar este div, o sea, este tag section, ¿ya? En HTML le voy a agregar también un fondo. Si ustedes se fijan, este elemento está en una nueva línea, ¿ya? Y no significa que esté en una nueva línea porque está ahí abajo. Si yo lo puedo escribir aquí al lado en el HTML, igual me lo va a mostrar en una nueva línea porque se está comportando como un bloque. Hay elementos a nivel de bloque y hay elementos a nivel de línea. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Están visando porque hay que los elementos por defecto se comportan como bloque o como línea. ¿Ya? Y luego tenemos este párrafo que también le voy a poner un color de fondo. ¿Ya? Background yellow. Y este párrafo
si ustedes se fijan, también es un elemento de bloque. Ahora, le puso una separación hacia arriba y hacia abajo por defecto. Eso quiere decir que las etiquetas P traen por defecto un margen hacia arriba o hacia abajo. Claro, porque el navegador dice un párrafo tiene que estar separado de lo otro, entonces lo separa. Y finalmente, aquí tenemos un footer y le vamos a agregar lo mismo, vamos a poner footer, background blue. Y ahí está mi footer, con el fondo azul. Si es que yo agrando mi pantalla, esos elementos van a utilizar siempre el 100% disponible, ¿ya? O sea, en este caso, el div, el section, el p y el foo son elementos de bloque, ¿ya? Porque ocupan todo el ancho de la pantalla y, ¿cómo se llama? Y hacen que el otro comience nueva línea. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Y hay elementos que no son bloques, ¿ya? Hay elementos que no funcionan de la misma forma, que son los elementos en línea, ¿ya? Y vamos, aquí me dice, estos son los elementos en bloque. Oh, no hay que ver. Diré, lo siento, estoy haciendo mucho clic. Aquí está, me dice los elementos en bloque: address, div, footer, main, section, table, nav, form, DL, article, aside, desde H1 a H6, food, ul, all, header, field set, block quote, canvas, HR, P, video, pre, lead, o sea, cualquier tag de estos que yo ocupe va a tener el mismo comportamiento. Mira, de H1 a H6, o sea, si yo escribo acá arriba un H1, título, este título que aparece aquí, como no tiene ningún estilo, no pareciera que está ocupando todo el ancho de una pantalla ni dentro de una caja cuadrada, ¿ya? Pero si yo le pinto el fondo, o sea, si yo pongo aquí de nuevo H1 y hago el mismo ejercicio, background color orange, ustedes pueden ver que el H1 también es un elemento de bloque. O sea, todo lo que no sea el H1 va a comenzar en una nueva línea y H1 siempre va a medir 100% del ancho, ¿ya? Y eso va a pasar con todos los elementos, con casi todos los elementos. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, si yo quisiera hacer 2 columnas, ya tengo que entrar a cambiar el comportamiento por defecto que tienen los elementos, porque por defecto van a aparecer así, 100% de ancho, y yo no les he dado ancho, pero miden el 100% de ancho. Yo no le he dicho que cada elemento parta en una línea nueva, pero por defecto cada elemento parte en una línea nueva. ¿Ya? Y este es el comportamiento para todos los elementos en bloque. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende? Ya vamos a ir a mover algunas otras cosas, pero para entender desde lo fundamental. Ya. Hay otros elementos de HTML que no son elementos de bloque, que se le llaman los inline elements. Vamos a traducir esto de nuevo, que son los elementos en línea. Y nos dice que aquí hay otros elementos en línea. Ay, me tradujo los tags.
Vamos a volver al inglés. Por ejemplo, mira, me dice elementos en línea A. Oye, y este A es bien usado. Por aquí hay otro que ustedes usaron ayer, o que aprendimos con los compañeros. ¿Dónde estaba? Span. Span es un elemento en línea. A es un elemento en línea. Button es un elemento en línea. ¿Ya? IMG es un elemento en línea. Mira, vamos a utilizar A, IMG y span, que son los más utilizados. ¿Ya? Nos dice, un elemento en línea no comienza en una nueva línea. Y un elemento en línea solo toma el ancho necesario. O sea, es al revés de esto. Voy a escribir aquí al final, entonces, un link a href link. Y aquí vamos a poner cualquier dirección. Entonces, si ustedes se fijan, ahora ahí se ve mi link. Me apareció y que todos los otros elementos, ya, ahí, sin embargo, yo le voy a dar un color de fondo a este link para que veamos que a diferencia de los otros elementos se comporta de otra manera. Entonces voy a tomar el link aquí y le voy a decir que tenga, ya, me cansé de escribir background color, así que vamos a copiar esto y le vamos a poner un color amarillo también. Fíjense lo que pasó. ¿Cuál es la principal diferencia que ven? Main difference that you can see on this example. ¿Cuál es la principal diferencia que ven en el ejemplo? No ocupó el 100%. No ocupa la línea completa. Y miren, ¿qué pasa si es que yo agrego debajo de este link otro link? Link 2. Link 1, link 2. Y aquí voy a poner link 3. Miren lo que pasa. Se pone uno al lado del otro. Y no ocupa el 100%. ¿Por qué? ¿Por qué, estimado grupo curso? Aproveché echar un palito. ¿Por qué no ocupa? Porque no es un bloque. Están ocupando, claro, el que necesitan, nada más solo el espacio que necesitan, no solo el 100%. El espacio, claro. Y la respuesta técnica es porque un link es un elemento de línea, no de bloque. Eso quiere decir que no va a ocupar el 100% y el otro elemento que estén abajo no van a ocupar una línea nueva. O sea, si yo sigo agregando links, van a seguir ocupando al lado hasta que se caigan, hasta que no quepan. Mira, si yo achico mi pantalla, en algún minuto no cabe y se va a ir hacia abajo. ¿Ya? ¿Y se pueden convertir en línea a bloque? Sí, sí se puede convertir en línea a bloque. Y los de bloque también se pueden convertir en línea y viceversa. ¿Ya? O sea, hay una propiedad que se llama display block. Y ese display puede tener distintas propiedades. Yo puedo usar display block, display inline. Después hay uno que se llama inline block, que hace como una mezcla entre ambos, ¿ya? O sea, sí, después tú puedes transformar absolutamente todo, ¿ya? Lo que les estoy explicando es para que entiendan por defecto cómo viene, porque
En el fondo hay que entender que por defecto sucede algo y desde ahí uno tiene que trabajar, ¿ya? ¿Qué otro elemento nos dice que es en línea? Mira, span. O sea, si yo pongo una etiqueta span y aquí escribo un texto, Lupita Fox, escribo un texto, fíjense que ese texto también apareció acá al lado. Ya, voy a colorear el span. Voy a colorear ese span background color, le voy a poner purple. Fíjense que ahí se pintó el span. Y si yo este texto que está aquí lo hago más largo, crece esa caja hacia el lado. ¿Ya? Mira cuántos elementos tengo en HTML aquí. Un link, 2 links, 3 links, 4 links, un span. Y todos han aparecido en la misma línea y no miden el 100% de ancho. Porque los links y los spans son elementos en línea, como nos dice aquí. ¿Ya? O sea, tenemos que primero entender eso antes de entender el modelo de cajas. Hay elementos que están en bloque y hay elementos que están en línea. Una imagen, nos dice aquí, mira, una imagen es un elemento en línea. Eso quiere decir que si yo agrego acá una imagen, ¿dónde debe aparecer? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agregar una imagen y antes de poner run, yo quiero que ustedes me digan dónde va a aparecer esa imagen aquí. Si ya sabemos que es un elemento en línea. Debería aparecer al ladito del morado, aquí. No acá abajo, porque es un elemento en línea. Veamos, voy a buscar una imagen en Google para usar. A ver. Aquí no hay imágenes, aquí hay una imagen. Ahí está, vamos a utilizar a este personaje. Entonces voy a poner esa imagen. Fíjense lo que hizo. Lo puso al ladito. Ahora, ¿por qué tiró todo esto hacia abajo? ¿Por qué está todo esto aquí hacia abajo y quedó este espacio aquí grande? Por la imagen, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, la imagen no es un bloque. Por la imagen, si fuera un bloque, no podría tener nada a los lados y mediría el 100% de ancho. Porque la imagen tiene un tamaño por defecto que hay que respetar. Sí, pues mira, está en la misma línea, pero la imagen mide todo eso de alto. Y este texto no se va a alargar hacia arriba, sino que sigue en la misma línea. Está alineado a la base. ¿Ya? Está alineado a la base. Mira, aquí está la imagen. Yo si achico esa imagen, vamos a achicar esa imagen. Le vamos a dar un height, que es una altura. Le vamos a poner 10 píxeles. Ahora, ahí está mi imagen. Pues, miren. De 10 píxeles de alto. Le voy a poner 50 píxeles. Ahí está la imagen. La imagen está alineada en la línea, solo que era más grande. Por eso se va yendo todo esto hacia abajo, pero aquí estoy en la misma línea. O sea, tengo un link, 2 links, 3 links, 4 links, un span y una imagen en la misma línea. ¿Ah? Y los otros no, porque los otros son elementos de bloque. Entonces, fíjense, yo aquí escribí H1, div, section, P y footer, y cada uno de esos tags, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno se renderizó en su ancho 100% y en una línea nueva. Y incluso algunas cosas les puso márgenes para arriba y para abajo, como al título y como al párrafo, por defecto.
Y tenemos después aquí 1, 2, 3, 4 links, un span y un IMG, y todo eso apareció en la misma línea. ¿Se entiende hasta el momento? Es importante porque las cosas no pasan así, uy, ¿por qué pasó eso? ¿Cierto? Algo hizo solo el browser. No, el browser tiene comportamientos por defecto que tenemos que aprender a entender para poder desde ahí tomar la información y manipularla. Vamos a volver entonces al modelo de caja, porque ya que entendemos que hay dos tipos de elementos, elementos en bloque y elementos en línea, vamos a ver cómo ambos son afectados de forma diferente por las mismas propiedades, entendiendo el modelo de caja. Nos dice aquí el link que compartió nuestro compañero José Luis, ¿cierto? El día de ayer. Y nos dice, en este tutorial vamos a aprender sobre el modelo de caja y las propiedades que maneja. Width, ¿qué es lo que es width? Ancho. Los elementos en bloque, ¿cuánto miden de ancho? 100%. Y los elementos en línea, ¿cuánto miden de ancho? Lo que mida su contenido. O sea, si hay una gran palabra, se va a adaptar. O sea, mide lo que mide su contenido. El ancho necesario nomás. Ya, por lo tanto, ya tenemos dos propiedades diferentes en elementos de bloque y elementos en línea. Luego tenemos la altura. ¿Ya? Yo no le he dado altura en CSS, aquí yo no he definido ni altura ni ancho. Sin embargo, traen una altura por defecto, ¿ya? Y la altura por defecto que tienen es la altura de su contenido. ¿Qué pasa si yo a este mismo H1 que tiene un fondo naranjo le quito el contenido? ¿Cuánto va a medir de ancho? O sea, de alto. 0. Y va a aparecer algo naranjo, ¿no? Porque está pintado que el H1 es naranjo. ¿Debería salir algo naranjo? ¿Qué me dice José? No. Fíjense, no está. A pesar de que aquí existe una etiqueta H1 y que acá dice que el H1 tiene un fondo naranjo, no aparece porque la altura es 0, porque no tiene contenido. Yo le agrego una letra y ya ahora tiene altura. ¿Ya? Y al igual que estos elementos, los elementos en línea también tienen una altura que es la que mida su contenido. O sea, yo le saco el contenido, le saco la sal, le saco eso que dice link 1 y ya pareciera como que no está. Pero en realidad no tiene contenido y por lo tanto no aparece. Basta con que yo agregue algo ahí. O sea, no un espacio, sino que basta que yo agregue algo y ahí ya aparece. Yo le puedo dar medidas de ancho y alto a bloque, ¿ya? No así a un elemento en línea. O sea, yo le puedo definir un tamaño específico a un elemento siempre y cuando sea un elemento de bloque. Por ejemplo, yo podría hacer que este uno, que dice aquí título, le vamos a poner título, que está midiendo el 100% de la pantalla, yo le podría dar medidas de ancho y alto, porque sé que es un elemento de bloque. Fíjense lo que voy a hacer. Le voy a dar un elemento de ancho, un valor de ancho. Y el valor de ancho, como yo les mostré y nos mostramos ayer, hay varias, ¿cómo se llama? Hay varios valores. Ya voy a traer mi
cargador. Por ejemplo, yo le puedo dar valores en píxeles. 100 píxeles. Y ahora mi caja mide 100 píxeles de ancho. ¿Ya? El ancho por defecto es 100%. Claro, lo mismo ocurre con el ancho. Si ancho 100% en los elementos de bloque, el ancho, no es que si no hay contenido, no mide nada. Mira, no hay contenido, desaparece. Como que tiene 0 por 0 píxeles. Está el elemento ahí en el HTML, pero mide 0 por 0. Entonces, si yo le pongo una medida, como por ejemplo 100 píxeles, eso mide 100 píxeles. Si yo le pongo 400 píxeles, 400 píxeles. Ahora va a medir siempre 400 píxeles. Eso quiere decir que si es que esto no cabe en la pantalla, me va a aparecer ese scroll porque tengo una medida fija, 400 píxeles de ancho. Y así también yo le puedo dar altura. Por ejemplo, si quisiera hacer un cuadrado. Y mal. 8. Entonces ahora tengo una caja, o sea, tengo un bloque, un elemento de bloque, como es un H1, con medidas. Dame un segundo. Voy a ello. Lo tengo en otro lado. Dame un segundo, es que estoy al lado. Estoy al lado del fuego. Ya, un segundo, por favor, muchas gracias. Ahí sí, estamos de vuelta. Ya, ¿se entiende lo de las medidas? Sí, se entiende, Mario. Ya, Tengo una consulta, sí. Sí. Consulta, José Luis. Cuando ayer hablamos del EM, la medida EM, ¿cierto? Sí. Si por alguna razón llegásemos a querer ocupar esa medida para un ancho, ¿toma el alto de una letra M o un ancho Sí. de una letra M? El alto. Ya, aunque estemos hablando de 8, ¿cierto? Sí. Sí, mira. Width y height. Vamos a poner en M. Si igual toma. Está tirando 20 veces la letra M de su padre. Y el padre es este, que ya tiene por defecto esta letra. Ya si yo le pongo rem, acuérdate que toma en defecto del root, de la M del root, o sea, que viene siendo el inicial. Y el inicial es 16 píxeles por defecto, entonces ahí yo la puse más pequeña. ¿Ya? Y yo también podría dar medida, mira, en altura no me funciona en porcentaje. Se van a dar cuenta. En altura no funciona en porcentaje porque en el fondo este elemento tiene una altura infinita a la página. O sea, la página puede tener una altura infinita, por lo tanto no sabe en porcentaje cuánto es de alto. Sin embargo, yo le puedo dar ancho en porcentaje. Mira, 50%. Y eso significa que ahora ese espacio siempre va a medir el 50%. Independiente que si yo lo achique o no. Mira, siempre, ahí se salió título, porque ya no cabe, pero ese espacio siempre mide el 50% de la pantalla. Y le podría poner a todos los elementos en bloque ancho y alto. O sea, ese div verde que está aquí, yo también le podría poner un ancho y un alto.
basta con que yo le dé ancho. Width, por ejemplo, le voy a poner 80%. Se recomienda usar valores en porcentajes para hacer diseño responsivo, porque si yo utilizo 80 y 50%, esto va en todos los tamaños a ocupar el 80 y el 50%. Versus que si yo le pongo 500 píxeles y a este le pongo 80 píxeles, esas son medidas fijas. Va a medir siempre 500 y 80, entonces en algún minuto en una pantalla pequeña se van a salir las cosas. Por lo tanto, lo recomendable es utilizar porcentajes para estar haciendo estos layouts. Y también le puedo dar a este div verde una altura, porque, insisto, estamos hablando de un elemento de bloque. Por ejemplo, le voy a decir que mida 50 píxeles. Y crece. Crece hacia la derecha y crece hacia abajo, porque por defecto todos los elementos salen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. O sea, esto se va a quedar pegado siempre en la parte superior izquierda y desde ahí empieza a crecer esta caja. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Voy bien lentito, paso a paso, ¿ya? Ustedes ya deben estar preguntando, ¿y cómo hago para que floten las cosas una al lado de la otra? Tranquilidad. Tranquilidad. Primero tenemos que ver esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el link, que es el A, que según lo que hemos aprendido no es un elemento de bloque, sino que es un elemento de línea, ya, que está aquí, y le voy a dar propiedades de ancho, width 100%, y le voy a dar una propiedad de altura, height 50 píxeles. Fíjense lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya apreté Run, nada. Si no hubiésemos pasado esta clase, ustedes dirían, profe, no me funciona darle ancho y alto a un link. No me funciona. Eso me hubiesen dicho si es que no hubiésemos pasado esta clase. Pero como hemos pasado esta clase, ¿quién me puede explicar qué sucede ahí? Es un elemento, miren cómo estamos hablando en lenguaje técnico. Grande, Carolina. Es un elemento en línea. Por lo tanto, no tiene propiedades de ancho y alto. Mide lo que mide la línea de alto, o sea, mide lo que mide su contenido de ancho y alto. Voy a tomar este span que está acá. Span. Y voy a hacer lo mismo. Le voy a dar un ancho y un alto. Que mida 100% de ancho y 50 píxeles de alto. ¿Y qué es lo que sucede? Nada. ¿Por qué? Porque es un elemento inline. No es un elemento de bloque. ¿Ya? Por lo tanto, yo no le puedo dar esas propiedades a un elemento inline. Yo podría transformar un elemento inline en un elemento en bloque. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que estos links en realidad esté uno debajo de otro y tenga propiedades igual que un bloque, yo puedo decir que estos links los voy a transformar display con la propiedad display block. O sea que me lo muestre como bloque. Es ahora lo que sucede. Ahora sí toma las propiedades de ancho y de alto, pero por defecto, si le saco el display block, no.
¿Ya? Por lo tanto, hay propiedades que no hacen absolutamente nada como ancho y alto en un elemento inline, porque según la teoría, los elementos inline no tienen tamaño más que su contenido. Y los elementos en bloque sí. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender que hay elementos inline y que hay elementos en bloque de partida? Porque tienen diferentes tamaños. A uno le puedo dar medidas de tamaños y a los otros no les puedo dar medidas de tamaño. Una caja o este espacio que es en el cual de cierta forma se renderiza el contenido, ya, o sea, cuando hablamos de dar un H1, en realidad lo que se agrega acá es un espacio cuadrado en donde se despliega el H1. Cuando yo agrego un div, lo que hace el navegador es agregar un área rectangular donde se agrega este div, ¿ya? Le voy a sacar este 50% para que podamos tener claro. Hay un área en la que aparece. Esta área no solamente tiene el área del contenido, que es lo que se está pintando del color, ¿ya? Sino que además vendría siendo este espacio que dice aquí que se llama content, sino que es áreas donde está apareciendo cada uno de estos contenidos, o sea, el H1, el div, el section, el A, el span, todos estos de acá, todos, también tienen, aparte de su sonido, pueden tener un espacio que es el denominado padding o margen interno, tienen borde y tienen un margen o separación externa. El padding, el borde y el margen afectan a los elementos en línea diferente que a los elementos en bloque. Por lo tanto, si es que nosotros no aprendemos esto, también vamos a pensar que en algunos casos los padding y los margen funcionan y en otros casos no. Pero en realidad hay que distinguir el elemento al que se lo estamos aplicando. Vamos a ver qué es lo que es la propiedad padding. ¿Ya? Y yo le voy a agregar la propiedad padding a este H1 que está aquí. Si ustedes se fijan, esto mide de alto lo que mide la palabra, ¿ya? Entonces, si aquí yo pongo puras letras minúsculas, por ejemplo, o puros puntitos, o puras líneas, o sea, mide de alto lo que mide el carácter, ¿ya? Como la letra M creo que es la más grande, ¿ya? Pero tiene una altura de su tamaño de letra. Si yo agrego la propiedad padding, ¿ya? Que es lo que estamos hablando aquí, yo le puedo dar una medida en un valor, ¿cierto? Para hacer este margen interno. Por ejemplo, si yo le pongo 10 píxeles, miren lo que va a suceder. Voy a ser más exagerado, 20 píxeles. Que alguien me explique qué es lo que sucedió. ¿Qué sucedió con padding? Es el margen que se le da al cuadro de texto. En realidad lo que hizo es que empujó hacia adentro de su contenido, o sea, H1 está pintado naranjo. H1, el elemento, sigue siendo todo esto, porque sigue midiendo el 100% de ancho, fíjense. Todavía mide el 100% de ancho. Simplemente
el contenido fue empujado hacia adentro de su propia caja en 20 píxeles. Y en la medida que yo quiera, le pongo 50 píxeles, ¿ya? O sea, hizo un margen desde aquí para adentro. Y en realidad no fue desde aquí para adentro, es desde arriba hacia abajo, desde arriba, desde la derecha, desde abajo y desde la izquierda. Como lo vi, yo podría dar 4 medidas acá. Podría decir que desde arriba quiero que se separe 10 píxeles, que desde la derecha quiero que se separe 40 píxeles, que desde abajo quiero que se separe 80 píxeles y que desde la izquierda se separe 1 píxel. Fíjense, y ahora este título está separado 10 píxeles desde arriba, 40 píxeles desde acá, no se nota porque está, como se llama, más pequeño, 80 desde abajo y 1 píxel desde la izquierda, ahí está el píxel. Si yo escribo 2 propiedades, el orden es como el relojito, acuérdese siempre un reloj, arriba, cómo avanzan las manecillas del reloj partiendo desde arriba. Arriba, a la derecha, abajo, izquierda. Arriba, a la derecha, abajo, izquierda. Arriba, si yo pongo solo una medida, le pone 20 píxeles de separación de todos los lados. Si yo le pongo 2 medidas, va a ser arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda. Si yo le pongo 4 medidas, es arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. ¿Se entiende lo que es el padding? El padding es un margen interno, o sea, puedo empujar el contenido en su caja hacia adentro. Vamos a agregarle padding a otro elemento. Le voy a agregar padding a este elemento en rojo, que lo que es en rojo, que lo que es, aquí está, es un section. A ese section de ahí también le voy a agregar el padding 50 y fíjense, pum, también empujó esto 50 centímetros, o sea, 50 píxeles hacia adentro. ¿Y qué pasa si le agrego un pad a este link o al span? Fíjense que le puse ancho, alto y no a pescado, ninguna de esas medidas. Le voy a poner padding al link y padding al span. Miren lo que pasó. Le voy a sacar el padding al link y se lo voy a dejar solo al span para que podamos ver qué es lo que sucedió. ¿Quién me puede decir qué sucedió ahí? Fíjense lo que sucedió aquí. ¿Quién me puede decir qué sucedió? Tambores. Pasó más o menos lo mismo. Pero este es un elemento en línea. Sigue aquí en la línea. Mira, link M, link 1, link 2, link 3. Sigue este elemento en la línea, solo que ahora tiene un margen interno de 50 píxeles y en vez de tirar el contenido para adentro, lo que hizo fue agrandar la caja hacia afuera y la caja empezó a pasar por arriba de las otras cosas. Porque se sigue manteniendo en su misma línea. ¿Ya? Si footer tuviera padding, lo que va a hacer es empujar el contenido de aquí para allá. Pero este elemento de acá empezó a sobrepasar los otros elementos porque este está en una misma línea. De hecho, la única razón por la que se pasa ese pedacito es por la imagen. ¿Ya? Porque si yo le saco la imagen, en realidad se sobrepasa todo. Mira. Fíjense, termina footer y aparecen todos los elementos en línea. Ahí están todos los elementos en línea. Uno de ellos tiene padding
y entonces le dio un margen interno, pero sigue en la línea. Hay otra propiedad que se llama borde. O sea, estas casas, además de tener el contenido y tener margen interno, pueden tener un borde. Les voy a agregar un borde, borde a este H1 que está aquí. Que tiene un fondo naranjo, tiene un padding, o sea, un margen interno de 50 píxeles, y ahora le voy a agregar un borde. La propiedad border. La propiedad border, yo le puedo dar varios valores. El primero es el valor del borde, por ejemplo, 10 píxeles. El segundo valor sería el estilo del borde, por ejemplo, sólido. Y el tercer valor sería el color del borde. Lo voy a poner blue, o le voy a poner en hexadecimal mejor. Le voy a poner negro. Ahora esa caja tiene un borde de 10 píxeles, sólido, negro. Después ustedes pueden ver qué otras propiedades tiene borde, porque yo sé que hay otro que es dotted. Le pone así el borde con puntos. Hay otro, parece que es line. No es line. Solid, dotted, y no sé cuál es el otro estilo de los bordes, pero este es el que más se usa. Entonces, esta caja ahora no solamente mide el 100% de ancho, sino que además tiene un margen interno de 50 píxeles y además tiene un borde de 10 píxeles. Yo le puedo agregar borde a todos los elementos. Ya voy a agregarle también a este otro de aquí abajo, que era este que dice hola, que es el section. Le vamos a agregar un borde verde de 4 píxeles. Voy a poner azul porque se mezcla con el de arriba. Está el borde. Dashed. También hay una forma de poner ahí nos dice línea dashed. Tiene una propiedad que nos hace así borde de línea. Entonces fíjense, la misma cajita, que en realidad no es una caja, es un elemento, le estamos modificando el otro, le pusimos un fondo, un padding, que es el margen interno, y un borde. ¿Le podríamos agregar borde a los elementos en línea? Como este texto aquí span que está en línea, entonces ya se nos empezó a salir todo para afuera. Le voy a agregar un borde y fíjense, se la agrega acá. Si la única diferencia de este elemento con estos otros elementos es que estos siempre miden el 100% y aparecen en una nueva línea. Los elementos en línea no miden el 100% y no aparecen en una nueva línea. ¿Ya? Por eso aquí pareciera el efecto como que se está sobreponiendo. Y tenemos un último valor que se llama margen. Y el margen viene siendo una separación externa. O sea, yo muevo toda la caja, la separo. Le vamos a agregar un margen a este H1 que es este de aquí naranjo. Margin. Y por ejemplo le vamos a poner también 50 píxeles. Fíjense lo que hizo. Ahora esta caja se separó 50 píxeles de afuera. También el margen puede ser con diferentes medidas, ¿ya? Puede ser 50 píxeles de arriba, 0 píxeles de la derecha, 10 píxeles de abajo, 100 píxeles de la izquierda.
¿Se fijan cómo separé esa caja? Voy a ir al elemento en línea y también le voy a poner margen. Voy a poner margen de 20 píxeles. Fíjense que también se empezó a separar. Se separó 20 píxeles de aquí y de arriba. Pero desde su línea. Si yo transformara este span, que es un elemento en línea, en un elemento en bloque, ¿qué pasaría? Se va a salir del azul y debería quedar desde abajo de la línea donde están los links. Y desde ahí tomar las propiedades. Veamos. Display block, que es mostrar como bloque. Y ahora empieza desde aquí. Por lo tanto, las mismas propiedades puestas en un elemento que es en línea y puestas en un elemento que es en bloque se van a ver de forma diferente. Por eso tenemos que aprender muy bien cuáles son los elementos en línea y cuáles son los elementos en bloque para entender cómo le afectan estas propiedades de alto, ancho, borde, padding y margen. En inline solo funciona el padding. No, pues en inline funcionan todos los padding. Margen también está funcionando de todos lados. Lo que pasa es que no se nota mucho. Ah, no, pues margen no va a funcionar desde arriba y de abajo porque se va a mantener siempre en la misma línea. Tal cual, por ejemplo, yo le pongo margen 100. Buena la pregunta, Andrés. Y en realidad este cuadrado se va a mover 100 desde la izquierda, 100 de la derecha y no va a entender cómo moverse 100 píxeles de arriba y de abajo porque está en línea. No le afecta. Ignora esa propiedad. Y de hecho, fíjense lo que pasó aquí. ¡Ey, Melissa! Ya vamos para allá. Fíjense lo que pasó aquí. Se movió 100 píxeles de acá y esta línea alcanzó a terminar acá y aquí partió debajo. Si yo le saco el color de fondo a este span, ¿cómo se llama? Va a parecer que estuviera bien. Una línea aquí y sigue la línea acá. Ya, ¿se entiende hasta ahí o no? Miren, ¿cómo está mi Mondrian de HTML? Es como una especie de arte. Ya. Después, ya, ¿se entiende, no? Vamos a volver al modelo de cajas aquí. Entonces, hay algo interesante que entender porque acá, en este link, están los ejemplos de cómo van afectando cada uno de los elementos. Y hay algo importante que entender. Porque, mira, si es que nosotros queremos saber el ancho real de nuestra caja, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer aquí H1, yo le voy a dar un ancho en píxeles. Voy a decir que mida 200 píxeles de ancho. Esto. Esta caja, en realidad, si es que yo tomo desde aquí, fíjense que me está diciendo que mide más de 200 píxeles de ancho. Me está marcando aproximadamente 323 o 322, 300 por ahí. ¿Ya? Y sin embargo, mi cajita mide 200 píxeles de ancho. ¿Por qué la está poniendo más grande? Y en el modelo de caja nos dice que la caja realmente mide la suma de todos estos elementos. Por ejemplo, si nuestra cajita midiera
píxeles de ancho y tiene un padding de 10 y después tiene un borde de 10 y después tiene un margen de 10, en realidad eso mide 230, 260, porque están 10 para cada lado. 260 píxeles de ancho y esto en altura va a medir 160 píxeles de altura. 260, 160. En este caso yo estoy diciendo que mida 200 píxeles de ancho, pero que además tengo un padding de 50 para cada lado. O sea, 200 más 50 para cada lado son 300 y además tengo el borde que mide 10 para cada lado. O sea, ya voy en 320. 320 aproximadamente mide mi caja. ¿Se entiende? Porque tú a un elemento le puedes dar varios valores, no solamente el ancho, margen interno, borde, margen externo. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces aquí están todos los ejercicios en este link para que ustedes prueben todo lo que acabamos de ver. ¿Cómo vamos hasta ahí entendiendo el modelo de cajas? La profesora, y dije, mira, la profesora Melissa Ruff nos manda un mensaje aquí en el chat y nos dice box sizing, con una pregunta así, box sizing. ¿Qué será box sizing? Y voy a enviar, le aparece en la web, es que yo envié aquí en Slack un link que dice box sizing para que lo revisemos. Hay una propiedad en CSS que se llama box sizing que nos permite controlar el tamaño de una caja si es que queremos que, cierto, que sume o no sume los elementos de padding, margen, etcétera. Tenemos un div, si ustedes se fijan, tenemos este primer div, tiene la clase div1 y tenemos este otro div que tiene la clase div2, ¿ya? Que es este de aquí arriba y este de acá abajo. El primer div tiene un ancho de 300 y un alto de 100 y tiene un borde azul y se ve así. Tiene un ancho de 300 y tiene un alto de 100 y un borde azul y se ve así. Pero el div2, que es el de abajo, también tiene un ancho de 300, también tiene un alto de 100, sin embargo tiene un padding y por lo tanto la caja se ve así. ¿Se entiende este concepto? Esto es lo que le estaba explicando recién. Se están sumando los valores. O sea, son dos cajas con el mismo ancho y alto. Se ven diferentes porque la segunda, aparte del ancho y alto, tiene un padding de 50 píxeles. O sea, esta caja en realidad está midiendo 400 de ancho y 200 de alto. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Entonces vamos a ver qué es lo que significa la propiedad box sizing, porque en algún momento esto va a ser complejo manejarlo, porque vamos a tener que ir sumando propiedades o preocupándonos bien de cómo agregamos las propiedades para que las cosas midan lo que queremos medir. Nos dice que la propiedad box sizing resuelve este problema. ¿Ya?
y que la propiedad box sizing nos va a permitir incluir el padding y el borde en el total del ancho y el alto. O sea, si nosotros agregamos esta propiedad box sizing border box a un elemento, el padding y los bordes se van a incluir en el ancho y el alto, no se van a sumar. Acá hay un ejemplo, o sea, fíjense, tenemos este ejemplo primero, en donde aquí hay un padding de 50 y se le está sumando a la caja, y acá hay un ejemplo en donde este tiene un padding de 50 pero no se le está sumando a la caja. ¿Ya? Y la razón de por qué en este caso no se le suma a la caja es simplemente porque el div 2 ahora se le agregó la propiedad box sizing border box. Si yo le saco esa propiedad, vuelve a ser como el anterior, o sea, al 300 de ancho y a los 100 de alto le sumó el padding. Sin embargo, si yo le agrego box sizing border box, no suma los padding ni los márgenes, sino que los cuenta adentro de el tamaño definido de ancho y alto. No es que esta sea mejor forma que la otra, es una forma de poder controlar que las cosas midan de una cierta cantidad de píxeles o de elementos. ¿Y para qué se lo escribiría en el código si usaría el box? ¿Qué lo escribiría en el código? ¿Qué cosa escribiría en el código? Sirve dependiendo de lo que tú quieras hacer. En algunas ocasiones vas a necesitar que el tamaño sea fijo y tú darle una separación sin que la caja crezca, y en otro caso vas a querer que la caja crezca con sus márgenes y sus padding para que el contenido se adapte. ¿En qué se perdió Juana? You are now unmuted. Sí, es que lo que pasa es que es la misma, lo que me You are estaba now preguntando muted. Melissa, ¿y para qué lo vamos a usar? Y es ahora en donde no podemos encontrar un uso específico porque va a depender del diseño que ustedes quieran lograr. ¿Ya? No es que se use una por sobre el... mejor uso box sizing porque en realidad controlo todo el tamaño. Depende, pues, no sé cómo es el diseño. Yo simplemente les estoy contando cómo se comportan las cajitas en HTML y lo que hacen y lo que se les puede hacer. ¿Ya? Ahora va a depender del diseño que nosotros queramos lograr, si es que necesitamos una u otra o ambas. Pueden haber elementos que estén así, pueden haber otros elementos que no. Todo va a depender del diseño. Por lo tanto, nosotros podemos contar los tamaños, y no solamente los tamaños, sino que el tamaño, el padding, el borde y el margen de todos los elementos. Vamos a aprender una última propiedad que se llama border radius. Border radius. También yo le puedo dar valor en píxeles o EM, etcétera. Lo que hace border radius le da un radio al borde. Por ejemplo, en este caso, esta cajita que está verde acá, que es este div, yo le voy a dar, primero la voy a separar hacia abajo porque quiero que esta cajita esté separada de este bloque rojo para que veamos los bordes. ¿Qué propiedad le podría agregar a este div para poder separarla de acá abajo? Profe, borde bottom. El borde va a pintar un borde.
No, pero Y yo para lo que que se quiero, separe se puede agregar un border bottom. claro, pero si yo le agrego un border bottom, en Ujú. realidad le va a agregar un borde, por ejemplo, 20 píxeles solid negro, le va a ver border ay, me equivoqué. Agregó un borde, pero no lo separó, porque el borde es parte de la caja de arriba. Sigue estando pegado, es como un efecto visual en realidad. Yo le podría poner el fondo, el borde blanco, y es como, se separó. No, en realidad esta caja sigue estando pegada así. Yo lo que debería hacer es un margen, ¿ya? Y margen también lo puedo definir hacia un lado nomás. Puedo poner margen y si le pongo 100 píxeles, pum, empujé esos 100 píxeles hacia abajo. No necesita empujarlo tanto hacia abajo, lo voy a poner ahí. Y ahora le voy a dar a este div una propiedad border radius y aquí le voy a dar un valor. Voy a usar píxeles para que veamos lo que sucede. Le voy a dar 20 píxeles. Fíjense lo que hizo. Le hizo un borde redondeado de 20 píxeles. 10 píxeles. Con un borde redondeado de 10 píxeles. 5 píxeles. Un borde redondeado de 5 píxeles. Y aquí yo puedo hacer lo mismo que con las otras medidas. Podría dar el borde de arriba, de la derecha, de abajo y de la izquierda, poniendo diferentes medidas. Por ejemplo, 10, 10, 10, 0. Le puso borde arriba, a la derecha, abajo y ahí no. O 10, 10, 0, 0. Le pone a los dos de arriba y a los dos de abajo no. Con eso yo puedo controlar el radio del borde. Sirve incluso si es que están pintados con borde. O sea, si es que tienen... Incluso si es que tienen el borde. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Está quedando You grabada are la now clase. unmuted. Son propiedades que ustedes tienen que saber, porque así funcionan los elementos HTML, pero are now no muted. tiene que ver con que todo esto lo tengan que aplicar directamente a sus diseños. O sea, depende. Pues si es que usted necesita hacer algo como esto, probablemente sí. Si usted no necesita hacer algo como esto, probablemente no. ¿Ya? Pero esta es una forma de poder mover estas cajitas de un lado a otro y cambiarle propiedades de tamaño. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Como ha sido mucha información, ¿ya? Vamos a hacer una pausa para que puedan ir a tomar desayuno, para que puedan procesar y luego vamos a volver con algún